llegaste a este video, probablemente tienes un mouse chino sin driver, entonces llegaste al video indicado. Estoy seguro que muchos de nosotros que comienzan en el mundo gamer, las PCs con harto RGB para más FPS, no disponen del dinero suficiente para comprarse unos periféricos originales, y la mayoría de veces optamos por hacernos de unos periféricos que se adecúan a nuestros bolsillos, pero esto a veces no tienen drivers y no tenemos ni la más remota idea de cómo usar el hardware que compramos. Entonces, hoy veremos cómo configurar los botones extras que traen estos ratones o mouse para multimedia y videojuegos. Lo primero que necesitaremos será el mouse. Lo segundo que necesitaremos será descargar el programa Xmouse Button Control. Este programa nos ayudará a configurar estos botones extras que trae nuestro ratón. En la descripción del video dejaré el link necesario para que puedas descargarlo. Una vez dentro de la página clicamos en Let's Version. Se nos descarga el programa en su última versión. Cabe recalcar que este programa es gratuito. Se nos descarga el programa, no pesa más de 3 megas, así que se descargará rápido. Una vez que hayamos descargado el programa, pasamos a ejecutarlo. Nos pedirá permisos de administrador, le diremos que sí. Se nos abrirá una ventana, le daremos Next, aceptaremos los términos y condiciones, Next, y se le instalará, y terminamos seleccionando la opción Finish. Terminada la instalación, se nos abrirá la interfaz del programa. Lo primero que haremos será configurar el idioma. Nos dirigimos a Settings, Language y seleccionamos Español. Para ver reflejados los cambios, cerramos y abrimos el programa. Una vez hecho el paso anterior, nos dirigimos a Perfiles de aplicación. En este apartado creamos nuestro perfil. Usaremos el predeterminado para multimedia y crearemos uno para nuestro videojuego de preferencia. En la capa predeterminado configuraremos nuestros botones para multimedia. Lo más común será para subir y bajar el volumen. Para poder identificar cuáles son los botones de nuestro ratón en el programa, presionaremos el botón a configurar y en el programa se nos iluminará. En mi caso presiono G2 y se nos ilumina el botón 5. Ahora configuraremos este botón para subir el volumen. Desplegamos la lista de opciones y buscamos multimedia subir volumen. Le daremos en aplicar y probamos. Efectivamente funciona. Hacemos el mismo proceso para bajar el volumen. Ahora configuraremos nuestro ratón para nuestro videojuego de preferencia. En mi caso configuraré Fortnite. Nos dirigimos en agregar. Nos mostrará una ventana de las aplicaciones que se están ejecutando. Elegiremos el juego de nuestra preferencia. En mi caso elegiré Fortnite. Hacemos el mismo procedimiento para identificar qué botones de nuestro ratón son en el programa. Una vez identificado, desplegamos la lista de opciones y buscamos teclas simuladas. Se nos abrirá una ventana. En este apartado escribiremos cualquier tecla que no estemos usando en el videojuego. En mi caso usaré P. Después nos dirigimos en la lista de opciones. Seleccionamos durante, presione hacia abajo, suelte hacia arriba. Terminado esto, presionamos aceptar, aplicar. Nos dirigimos a Fortnite. Abrimos las configuraciones de control y configuramos nuestro botón. Haremos lo mismo con el otro botón. Y ya estaremos listos para hacer el más tryhard en Fortnite. Ok, no.
No es eso. Eso es de ratas. Esto sería todo por mi parte. Si les gustó y les sirvió el video, agradecería que me apoyaras con un gran like y que lo compartáis. Me despido y nos vemos en otro video. Bye.